Buenas tardes, tenemos el tema de seminario de químicos basados en el metano, más específicamente el metanol, el formaldehído y los clorometanos. Bueno, el metanol es un compuesto químico conocido también como alcohol metílico o alcohol de madera. Es el alcohol más sencillo. Es un líquido incoloro, volátil e inflamable con un ligero olor alcohólico en estado puro. Es altamente venenoso y nocivo para la salud. Es miscible en agua, alcoholes, ésteres, cetonas y muchos otros solventes y poco soluble en grasas y aceites. Además, forma muchas mezclas azeotrópicas binarias. Este alcohol posee varios usos, es un disolvente industrial y se emplea como materia prima en la fabricación de formaldehído. También se emplea como anticongelante en vehículos, combustible, disolvente de tintas, resinas y adhesivos. El formaldehído es un gas inodoro e incoloro a condiciones normales. Aproximadamente nos referimos a una atmósfera y 20 grados centígrados. Este es el aldehído más simple proveniente del metano. Este químico es altamente demandado por ser el precursor de una alta variedad de compuestos resinosos resinosos y fertilizantes. Las aplicaciones del mismo, pese a que el formaldehído no tiene una alta aplicación, la formación de resinas se aplican en diferentes industrias como el textil, el cuero, farmacéutica, cosmética, maderera, papelera, del corcho, fertilizantes, como se mencionó anteriormente, eléctrica, electrónica, etc. Como tal, las resinas son polímeros termoestables, son duros, rígidos, pero no se pueden volver a moldear usando un aumento de temperatura, que se produce con la reacción directa de la formaldehído con otra sustancia. Las resinas se nombran a partir de las sustancias de las que parten. Así, los tres tipos básicos de resinas aplicados a partir de la formaldehído son ureaformol, las resinas fenolformol y las resinas metalaminaformol. Ahora vamos a hablar un poco del clorometano o también nombrado monoclorometano. Es un gas incoloro con olor éstero más denso que el aire. Es una mezcla gaseosa de metano y cloro que reacciona vigorosamente por influencias de la luz ultravioleta o a una temperatura aproximada de 250 a 400 grados Celsius para la producción de cloruro de hidrógeno y un compuesto de fórmula CH3CI. La cloración del metano puede lograrse mediante ruptura homolítica de los enlaces CH por acción del cloro con temperatura o luz ultravioleta. Tiene diferentes características. La primera se caracteriza por tener propiedades como disolvente para muchos productos industriales. La segunda, su aumento de toxicidad se incrementa conforme hay presentes más cloros en la molécula. Tercero, existe una tendencia a sustituir este tipo de compuestos, mayoritariamente el tetracloruro, debido a su efecto medioambiental, es decir, tóxico. Y la última, estos son obtenidos por cloración del metano como cloro y alternativamente a partir del alcohol metílico y cloro de hidrógeno. También cabe resaltar que estos compuestos se emplean en la industria química como un agente de metilación en síntesis orgánica para la fabricación de plomo, tetrametilo, siliconas y caucho butílico, como también para disolventes o agentes de extracción para productos termosensibles, así como propelente o refrigerante. La historia del metanol se remonta a 1661, cuando el científico inglés Robert Boyle logró por primera vez la recuperación del metanol a partir del vinagre de madera por un proceso de destilación destructiva llamado pirólisis. Aproximadamente durante los 100 años siguientes se recuperó como alcohol de la madera a partir de la destilación de la misma. Para el año de 1923, los científicos alemanes Alwin Mittag y Pierre Mathias, que trabajaban para la empresa BASF, lograron producir metanol a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. Esta mezcla es conocida como gas de síntesis y se utilizaban catalizadores de óxido de zinc y cromo. El proceso requería presiones y temperaturas extremadamente elevadas de aproximadamente 150 atmósferas y 450 grados centígrados. El alcohol se recuperaba junto a una serie de componentes con oxígeno y el catalizador presentaba un tiempo de ciclo muy corto. La utilización de altas presiones y temperaturas obligaba al uso de compresores, lo que limitaba el tamaño de la empresa, volviendo obsoleto el método.
Posteriormente, se descubrió que el uso de catalizadores a base de cobre permitía trabajar a temperaturas y presiones más bajas. Sin embargo, los catalizadores eran extremadamente sensibles a envenenarse por componentes de azufre que se generaban en el proceso. Para solucionar esto, en 1935 se crearon sistemas adecuados para la eliminación de compuestos de azufre. El primer proceso de síntesis de metanol a temperaturas cercanas a los 250 grados Celsius fue patentado en 1980 por Imperial Chemical Industries en Gran Bretaña, denominado método EASY, el cual utilizaba un reactor de leche fluidizado. Además, para esta misma época, las empresas alemanas Lurgi y Ruhrgas desarrollaron un nuevo proceso que operaba a presiones considerablemente más bajas, entre 70 y 100 atmósferas, gracias a la utilización de un reactor tubular que estaba lleno de catalizador. Actualmente, todo el metanol producido mundialmente se sintetiza mediante un proceso catalítico a partir de monóxido de carbono e hidrógeno, es decir, el gas de síntesis. Esta reacción implica altas temperaturas y presiones y necesita reactores industriales grandes y complicados. El formaldehído fue preparado por primera vez por el químico ruso Evan Mudrov en 1859, como una tentativa para sintetizar el glicol metilénico por hidrólisis de diacetato de metilano. Aunque Mudrov no supo que había obtenido el formaldehído, su descripción de las propiedades físicas y químicas del compuesto, incluyendo el aislamiento para formaldehído y la síntesis de hexametilnotretramina, son indudablemente obras suyas. Por otra parte, Wolfram sintetizó el formaldehído deliberadamente en 1868 con la reacción de metanol y el aire en presencia de un catalizador de platino, al poner en contacto una corriente de aire cargada con alcohol metílico en una espiral de platino incandescente. Igualmente, en 1858, Lawrence inventó un método para la obtención de catalizador de cobre y en 1910 Black patentó el procedimiento de catalizador de plata para la producción de formaldehído. La producción industrial comenzó como tal en Alemania hasta 1888 y en Estados Unidos hasta 1901. No obstante, la producción se hizo solamente a escala limitada antes de la aparición de las que serían uno de los principales atractivos de la formación de formaldehído, las resinas fenólicas, que comenzaron hasta 1910. Bueno, ahora vamos a comentar sobre el contexto histórico del clorometano. En la década de 1850, el cloroformo se producía comercialmente mediante el proceso más acertado en la época. Es un proceso ya estandarizado, siendo el proceso Liebig, que conservó su importancia hasta el año 1960. También cabe resaltar que todo esto es refinería del petróleo. Todo esto son derivados del petróleo, asimismo como compuestos completamente orgánicos. Actualmente el cloroformo se prepara de forma masiva mediante la famosa cloración, de donde se extrae también el clorometano. ¿Esto a qué se debe? A que el cloroformo se preparó de forma masiva, pero también de ahí logramos observar que se da un derivado a su lado. Este derivado es clorometano y diferentes clorometanos que les voy a comentar a continuación en las siguientes diapositivas. Bueno, en cuanto al tema de la descripción de tecnologías y procesos químicos involucrados, tenemos primero el metanol. Entonces, los procesos industriales más ampliamente usados para la producción de metanol, usando como alimentación gas, mezcla de hidrocarburos líquidos o carbón, son los desarrollados por las firmas Lurgi Corp e Imperial Chemical Industries, mencionados anteriormente. El primero es el proceso Lurgi. Se denomina proceso de baja presión para obtener metanol a partir de hidrocarburos gaseosos líquidos o carbón. El proceso consta de 3 etapas bien diferenciadas. La primera, el reforming, en donde se produce la diferencia en el proceso según el tipo de alimentación. En el caso de que la alimentación sea de gas natural, este debe pasar por un proceso de desulfuración antes de entrar al reactor. La mitad de la alimentación entra al primer reactor, el cual es alimentado con vapor de agua a media presión. De esta manera se obtiene el hidrógeno, el monóxido y dióxido de carbono y el metano residual. Esta reacción se produce a 780 grados Celsius y 40 atmósferas. El gas de síntesis y el metano residual de la reacción anterior se mezcla con la otra mitad de la alimentación previamente desulfurizada. Esta mezcla entra en el segundo reactor en el que se produce la oxidación parcial del gas natural.
Esta reacción se da a 950 grados Celsius. Posteriormente viene la etapa de síntesis. Aquí el gas de síntesis se comprime entre 70 y 100 atmósferas y luego pasa a un precalentador. Después alimenta el reactor de síntesis de metanol junto con el gas de recirculación. El reactor es de tipo tubular cuyos tubos están llenos de catalizador y tratados exteriormente por agua en ebullición manteniendo la temperatura entre 240 y 270 grados Celsius. En la última etapa, la destilación, el metanol en estado gaseoso que sale del reactor debe ser purificado. Primero pasa por un intercambiador de calor en el que se condensa y finalmente pasa a una columna de destilación alimentada con vapor de agua a baja presión, donde sale el metanol en condiciones normalizadas. Ahora tenemos el proceso Easy. Con este proceso se produce el 65% del metanol mundial. La principal diferencia entre este proceso y el proceso Lurgi es el reactor que se utiliza, ya que en los procesos de obtención de gas de síntesis y purificación de metanol son similares en los dos procesos. En este caso, la síntesis catalítica se produce en un reactor de lecho fluidizado, en el cual el gas de síntesis ingresa por la base y el metanol sale por el tope. El catalizador, que generalmente son óxidos de cobre, zinc o aluminio, se mantiene fluidizado dentro del reactor. En este, la temperatura es controlada por el agua en estado de ebullición, obteniéndose el vapor que se utiliza en otros sectores del proceso. Además, la destilación se realiza en 2 etapas en lugar de realizarse en una. El metanol obtenido tiene una pureza mayor al 99% en peso. Vamos a hablar un poco de las reacciones que están presentes en los clorometanos. Se le llama cloración primeramente a la transformación que el metano sufre, hallándose así el producto clorometano o cloruro de metilo. La cloración es un ejemplo típico de una amplia clase de reacciones orgánicas conocida como sustitución. Se sustituye un átomo de hidrógeno del metano por uno de cloro y el átomo de hidrógeno así reemplazado termina combinado por un segundo átomo de cloro. Como se puede evidenciar en la primera reacción, el metano y el cloro, junto con luz y calor, reaccionan para crear cloruro de metilo o clorometano y cloruro de hidrógeno. A su vez, en la segunda reacción, el cloruro de metilo puede sufrir una sustitución posterior, formando más cloruro de hidrógeno y el compuesto CH2CI, diclorometano o cloruro de metilo, con exactamente las mismas capacidades y las mismas propiedades, es decir, luz o calor. Y de modo análogo, como se muestra en la última imagen, la cloración puede continuar para dar CHCI3, es decir, triclorometano o cloroformo, y CCI4, tetracloruro de metano o tetracloruro de carbono. Este último fue en tiempos muy utilizados, pero ha sido sustituido casi totalmente por el hecho medioambiental. Ahora vamos a hablar del monoclorometano a partir de metanol y cloruro de hidrógeno. Primero vamos a ver la reacción que tenemos arriba con un delta de H de menos 33 kJ sobre mol. Vamos a trabajar con una presión entre 2 y 3 atmósferas y una temperatura entre 280 y 350 grados Celsius en el rango en el que estábamos nombrando anteriormente. En este caso vamos a usar un catalizador de óxido de aluminio activado. Vamos a tener un rendimiento del 96 al 99%. Entonces, podemos observar cómo en la primera columna ingresa HCl y CH3OH. Pasa por un reactor de tubos múltiples, el cual los dirige a un sistema de enfriamiento. Pasa por todo el sistema de enfriamiento. Podemos notar como el H2SO4 sale con un rendimiento del 96% y el H2SO4 con uno de 80%. Luego de esta columna sale a una columna de ácido sulfúrico para eliminación de agua. Y por último ingresa una columna de rectificación de clorometanos. De la parte superior de la columna de clorometanos sale gas. De la parte de la mitad sale monoclorometano. Y la parte inferior sale finalmente la cloración y los gases más pesados. Les voy a comentar a grandes rasgos la producción de diclorometano y triclorometano por el método Hoechst.
Este es un gas que se recircula, como podemos ver en la parte superior. Es fundamentalmente metano y clorometano. Trabajan a una temperatura aproximada de 350 a 450 grados Celsius. En este se forman diferentes trazas de HCl que se lavan con HCl en solución acuosa, como podemos ver en las tres columnas que están juntas con un 31%, 20% y finalmente sale NaOH. Y se separa HCl en solución acuosa al 31%, como podemos observar. Últimas trazas de CI2 y HCl se eliminan con NaOH, como podemos observar acá, y se hace un secado del gas finalmente. Ahora vamos a hablar del tetraclorometano por el proceso Hoechst. Tiene diferentes especificaciones este proceso, aunque todas son muy parecidas. Este es un proceso antiguo pero vigente, es un proceso que está desde el año 1950 pero que está estandarizado y que funciona a la perfección. Se maneja a una temperatura de 400 grados Celsius y tiene una adición en cascada de Cl2 que se conduce a un rendimiento mayor del 98%. Por esto mismo es que aunque sea antiguo sigue vigente en la actualidad. Como podemos observar, ingresan todos nuestros compuestos, entran a un tubo de condensación, tenemos HCl del 100%, tenemos H2O y al final sale purificación del gas. Hay unos diferentes reactores de cloración en serie, tenemos 6 reactores de cloración en serie. Cuando estos dejan pasar la cloración, pasan a un almacenamiento de producto de crudo, donde se hace una eliminación del gas y finalmente una destilación del gas, donde salen por último lo que nosotros deseamos, que es tetraclorometano. Sale por diferentes partes. En la parte superior, después de la eliminación de agua y HCl, sale el gas purificado y en la parte de abajo sale el tetraclorometano. A esto se le llama el proceso Hoechst. La principal reacción química para la obtención de formaldehído es la oxidación de metanol, mediante el uso de catalizador de óxido de cobre a temperaturas de 300 y 600 grados centígrados, en la cual se obtiene agua y una solución concentrada de formaldehído. No obstante, esta mezcla resultante se conoce como formil. Dependiendo del tipo de catalizador empleado para la obtención de formaldehído, el procedimiento se puede dividir en dos, en los cuales, cuando se utilizan catalizadores de plata, la mezcla de corriente de metanol con el aire atmosférico se aprovecha para vaporizar la mezcla resultante mediante un intercambio de calor con vapor de agua. Toda la mezcla, ya en estado gaseoso, entra en el reactor, donde se encuentra contenido el catalizador de plata. Es allí donde se produce la reacción con un derretimiento no demasiado alto. Ya obteniendo el formaldehído, se absorbe este en el metanol remanente en un absorbedor con agua de proceso. Con el porcentaje de metanol es demasiado elevado debido a la baja conversión del reactor, se lleva una corriente resultante de absorbedor a una torre de destilación, donde se obtienen colas de formaldehído con las condiciones esperadas. El metanol sale por la cabeza de la columna, se recircula al mezclador que se encuentra antes del reactor para minimizar las pérdidas de reacción. Pese a que este proceso no es demasiado eficiente en términos de conversión y selectividad, sí presenta optimización en términos energéticos, por los cuales es aún un procedimiento bastante utilizado dentro de la industria. En caso de utilizar un catalizador de óxidos metálicos, la corriente de metanol es mezclada con aire y vaporizada. Luego entra el reactor, en donde se puede observar dentro del esquema que presenta un doble lecho, aunque este puede ser usado con variaciones de reactores. En cuanto a los aspectos económicos, tenemos que el metanol es uno de los bloques más importantes de la construcción de la industria química. Es usado ampliamente en todo el mundo para la producción de productos petroquímicos. Su importancia radica en las posibilidades de integración que ofrecen estos compuestos a diferentes cadenas de transformación industrial, dada la variedad y amplitud de sus mercados. La industria de metanol se extiende por todo el mundo. Se produce en Asia, en toda América, en Europa, en África y en el Oriente Medio.
Ocupa el puesto 20 en el ranking de productos químicos más fabricados con una producción mundial anual de 75 millones de toneladas métricas. A nivel mundial se utilizan más de 200.000 toneladas diarias como materia prima. Casi el 65% de la producción de metanol total se utiliza para la producción de formaldehído, ocupando un 29% con respecto a los demás productos producidos como el metilterbutil éter, MTBE, que ocupa un 10%, o el ácido acético con un 9%, como se muestra en el gráfico que podemos observar. Por su parte, Norteamérica exporta aproximadamente el 33% de su producción. Europa Occidental exporta la mayor parte de su producción y tiene un consumo de unos 5 millones de toneladas. En cuanto al Caribe, el Golfo Pérsico, Sudamérica y África se tiene que son exportadores totalmente netos. También tenemos que China es el consumidor y el productor más grande del mundo con casi un tercio de la demanda total, siendo este de aproximadamente 40 millones de toneladas por año. Tiene cerca de 200 plantas productoras de metanol usando como materia prima principalmente el carbón. El resto de la oferta actual de metanol está concentrada en grandes complejos químicos ubicados usualmente en países con grandes reservas de gas natural. La producción y comercio del formaldehído en el mundo ha variado conforme ha pasado el tiempo, puesto que en 1998 los mayores productores eran Europa, Estados Unidos y Japón, con un 32, 30 y 8% cada uno respectivamente, mientras que en la actualidad el mayor productor es China, seguido de Europa y Estados Unidos. Según estudios recientes, a principios del 2006 existían en China 300 industrias de producción de formaldehído, con una capacidad total de 11 millones de toneladas al año y un consumo de 6 a 7 millones de toneladas. Se ha observado que en el año 2009 China ha tenido una sobreproducción de formaldehído, exportándolo un producto de manera a distintos países. En cuanto a Estados Unidos, sobre un 75% del formaldehído producido se destila a la producción de resinas madereras laminadas y conglomerados. En Estados Unidos, en el año 2000, el formaldehído era el compuesto químico número 26 en volumen de producción, de acuerdo con los informes de Weston-Kraft. Existían en Estados Unidos 40 plantas de producción de formaldehídos, 11 en Canadá en 2006. Alrededor de 2/3 partes de la producción de maderas manufacturadas de Estados Unidos eran exportadas directamente a otros países. El crecimiento del mercado de Estados Unidos se predijo que sería de un 1% al año hasta 2010, de acuerdo con el ICBM Americans, en donde la creciente demanda para la construcción de casas llegó a un consumo en Estados Unidos de 4.7 millones de toneladas para 2006 y 4.9 millones de toneladas para el 2010. En lo presente cuadro, observamos que el formaldehído era uno de los principales productos de consumo para 2003 en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el aspecto económico del clorometano. Es una de las sustancias para síntesis industrial más económicas. Tiene un precio muy bajo, pero este tiende a tener productos sustitutos debido a su alta toxicidad. Según la base de datos del Corn Air, que son las dos tablas que podemos evidenciar ahí, en 1990 se emitieron en la Unión Europea 12.470 kilotoneladas de compuestos orgánicos volátiles de origen antrópico derivados del metano. Esta cifra ha aumentado significativamente con los años. Los usos de disolventes orgánicos suponen el 30%, es decir, es una cifra alta. Vamos a observar en la tabla de la izquierda las emisiones procedentes del uso de disolventes en la industria. Estos disolventes no solamente son indispensables, sino que su uso es muy alto en las industrias, pero este uso genera emisiones altamente tóxicas en el medio ambiente. Podemos observar que el porcentaje de emisiones es mayormente a otras aplicaciones industriales de pinturas. No se puede descartar que una de nuestras aplicaciones como productos halogenados y derivados del metanol es tratamiento de cauchos, que es el más alto, la extracción de grasa, lubricantes y adhesivos. También podemos observar en la tabla de la mitad que se encuentra en el ranking de los productos más exportados e importados en el mundo, en el puesto 81.
En cuanto al tema ambiental, el metanol es una sustancia muy volátil a temperatura ambiente. También se evapora con rapidez y se encuentra en mezclas acuosas o terrenos contaminados con esta sustancia. Por esta razón, la mayor parte de escapes de metanol van dirigidas a la atmósfera. El metanol se degrada fácilmente en el medio ambiente por procesos de fotooxidación y biodegradación. Algunos microorganismos que viven en el agua y en la tierra también pueden degradar el metanol. El metanol es poco tóxico para los organismos acuáticos y terrestres y no es probable que se observen efectos debido a su exposición en el medio ambiente, excepto en el caso de un derrame, el cual puede contaminar peligrosamente aguas subterráneas y potables. Los catalizadores utilizados en la producción de metanol contienen generalmente agentes auxiliares y de soporte como el cobre, níquel, cobalto y molibdeno, que tienen gran potencial de generación de residuos al medio ambiente. Sin embargo, en plantas bien diseñadas, estos metales por lo general se recuperan y se reutilizan. Específicamente, el metanol reacciona en el aire con especies oxidantes, reportando una vida media de aproximadamente 8 días. La reacción de metanol con dióxido de nitrógeno puede ser la mayor fuente de nitrilo de metilo encontrado en atmósferas contaminadas. En el agua, las mayores proporciones de metanol provienen de plantas químicas y de plantas de tratamientos de aguas residuales. Se han reportado valores muy amplios para la vida media del metanol en el agua entre 47 días y 5 años. En el suelo, el metanol es biodegradable bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Este compuesto es un sustrato de crecimiento para muchos microorganismos que son capaces de mineralizarlo completamente en monóxido de carbono y agua. En la etapa de producción, generalmente no se forman residuos que presenten serios problemas ambientales. La mayoría de subproductos son utilizados como por ejemplo los condensados que se pueden procesar en la caldera de agua de alimentación y los gases residuales de bajo punto de ebullición se pueden usar en la producción de energía. Los únicos productos potencialmente contaminantes provienen de la destilación. Estos contienen agua, metanol, etanol, alcoholes pesados, otros compuestos oxigenados y una gran cantidad de parafinas. Las sustancias orgánicas solubles en agua sufren rápidamente una degradación biológica y las insolubles se pueden incinerar de forma segura. En el ser humano, los efectos dependen de la cantidad de metanol que esté presente, de la frecuencia y del tiempo de exposición, causando dolor abdominal, deficiencias respiratorias, náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, debilidad, convulsiones e incluso inconsciencia en los casos más graves. Pese a su alta aplicación industrial y su alta demanda debido a la creciente demanda de inmuebles, el formaldehído puede llegar a tener un gran impacto ambiental y directamente a la salud humana. Este puede causar irritación en piel, ojos, nariz y garganta. Individualmente en porciones elevadas puede ser considerado como un agente cancerígeno. Los daños a la salud puede que no se manifiesten hasta después de un largo periodo de tiempo de exposición al producto. He ahí la importancia de una implementación temprana de medidas preventivas. Ahora vamos a hablar un poco del impacto ambiental. Los 4-clorometanos son emitidos por causas antropogénicas al medio ambiente. El monoclorometano se produce también por causas naturales en la combustión de vegetales y por la acción del sol en algas marinas. Estas sustancias son altamente tóxicas y producen efectos fisiológicos, aunque degradables, y juegan un papel en la descomposición del ozono en la atmósfera. Vamos a hablar también sobre las diferentes tablas que acabo de poner acá y los diferentes efectos que tienen estos compuestos ante la salud y bienestar del personal que los utilice. El monoclorometano emborracha con efectos más duraderos que el alcohol. El diclorometano tiene un efecto de anestesia y descoordinación por inhalación. El triclorometano tiene un efecto también de anestesia, pero este penetra por la piel y exposiciones prolongadas son dañinas. El tetraclorometano tiene exposiciones prolongadas dañinas. Esos efectos que generan dolor de cabeza, náuseas, mareo, descoordinación, fallas motoras o visuales, también se ha descubierto que en mujeres embarazadas tienden a tener mutaciones sus fetos. En la otra tabla podemos evidenciar cómo la velocidad de descomposición en la atmósfera es menor, es decir, esta velocidad es menor con compuestos con altos números de cadenas de carbono. Esto genera un daño en la capa de ozono y riesgos físicos ante la exposición humana. Y por último, podemos ver en el cuadro de riesgos para la salud derivados del uso, la manipulación y exposición de los disolventes, cómo
En la manera en la que tú te expongas podrás aumentar o disminuir tu riesgo. Puedes tener síntomas subjetivos, náuseas, mareo, vómito. También puedes tener afectación visual y motora, afectación de la memoria, afectación del lenguaje y del humor. Todo esto es causado en la salud y en el medio ambiente tiene grandes rasgos como son: es poco biodegradable, es altamente tóxico, tiene un efecto en la capa de ozono nocivo, lo cual genera que la descomponga y la dañe.